mi Grau ya no regresa la gloria. A las 9:50 del 8 de octubre de 1879, frente a Punta Angamos, el tiempo se detuvo. Una granada sureña, escupida por uno de los cañones del Cochrane, le permitió a don Miguel Grau Seminario iniciar su viaje hacia el horizonte eterno. Ese fue el momento en que se concretó su consagración total como héroe, caballero y uno de los más grandes marinos que han surcado los mares del mundo. Pues bien, hermanos contraculturales, esta tarde nos toca hablar con el historiador peruano, contracultural también, Jorge Arroyo, amigo y parte de nuestro programa, sobre el que quizás sea uno de los momentos más trascendentales en la historia de nuestro Perú, el combate naval de Angamos. Muy buenas tardes, maestro, y gracias por su tiempo tan valioso. Hola Jorge, ¿qué tal? Saludos una vez más a los radioescuchas allá en Huancavelica y en el resto del país y a aquellos que también nos puedan estar escuchando en otras partes del mundo. Sí, gracias, maestro. Estábamos escuchando anteriormente una marinera norteña, el Huáscar se fue con Grau, y creo que es una letra muy bonita y que se aplica a este día. Bien, como siempre hacemos en el programa cuando hablamos con usted, ubiquémonos en tiempo y espacio sobre este histórico combate naval, maestro Arroyo. Bueno, antes que nada, con un pequeño comentario con respecto a la marinera, ¿no? El nombre original de este baile era la chilena, o así se le conocía. Y cuando estalla la guerra con el vecino país, ahora vecino país del sur, y muerto Grau, rápidamente se cambió de nombre, ¿no? Dejó de ser la chilena para llamarse tal y como ahora la conocemos, ¿no? Como la marinera. Entonces, dejando a un lado este dato anecdótico, bueno, estamos frente al combate naval más importante de la guerra, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este es el que decide, ¿no? Definitivamente la suerte del conflicto entre los tres países, ¿no? Para recordar un poco a los amigos que recién están aprendiendo acerca de la guerra con Chile, es importante recordar que esta guerra, ¿no?, se da primero entre Chile y Bolivia, ¿no?, por la disputa del salitre, ¿no? Y concretamente el pretexto fue el alza que el gobierno boliviano había indicado sobre el precio del quintal de salitre que saliese por el puerto de Antofagasta, y ello obligó a que las Fuerzas Armadas chilenas, en defensa de los capitalistas que estaban afincados ahí en el territorio boliviano, invadiesen Bolivia, ¿no?, el 14 de febrero de 1879, y luego de 2 meses de tira y afloja, el gobierno boliviano terminaría declarando a Chile la guerra, ¿no? Y el Perú iría con la misión Lavalle a tratar de mediar y solucionar este conflicto, pero debido a la firma del Tratado de Mutua Defensa entre bolivianos y peruanos, el 5 de abril Chile nos declara la guerra, y es en ese momento en que esta se inicia, ¿no?, en la parte del mar. ¿Por qué razón? Porque en el siglo XIX ganaba la guerra quien tuviese el control del mar, porque este le permitía pues trasladar tropas, armamento y demás utensilios, enseres o pertrechos que se necesitasen para la guerra, pues, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual esta se inicia en el mar, y tenemos pues a este marino, a este patriota, ¿no?, Miguel Grau, al lado de otros, ¿no? Porque no era el único barco que estaba conformada la escuadra peruana, ¿no? Teníamos un barco de mayor potencia que era la Independencia, que estaba al mando del almirante Mori, pues, ¿no? Lo que se llaman las correrías del Huáscar. ¿A qué se le conoce con este nombre, maestro? Bueno, las correrías del Huáscar no son otra cosa que las acciones militares del Huáscar durante aproximadamente casi 6 meses, ¿no? La guerra se declara el 5 de abril de 1879. Y durante, como digo, 6 meses, el Huáscar era imposible de atrapar, ¿no?, de cazar, por así decirlo, ¿no?, de cazar con Z.
¿no? Y esto es porque el modelo de barco, que era un monitor, el Huáscar era un monitor, ¿ya? Tenía una capacidad bien peculiar, ¿no? Que podía navegar a ras del agua, ¿no? Entonces esto lo hacía una embarcación, a pesar de estar blindada, ¿no? Lo hacía una embarcación rápida, ¿no? Y debido a su tamaño, ¿no? Porque no era tampoco un barco inmenso, ¿no? Le permitía, pues, haciendo una comparación de pronto un tanto exagerada, un poco disforzada, cual cucaracha, ¿no? Avanzar en ida y venida, ¿no? Sin mucho esfuerzo, ¿no? Ahora, con respecto a esto, Jorge, yo creo que también debemos recordar de que la guerra con Chile es una guerra de ensayo para las potencias europeas, ¿no? Y en esta guerra se pusieron de moda o se estrenaron ciertas armas que luego serían preponderantes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y también creo que vale la pena mencionar de que la revolución industrial que se vivía en Europa, básicamente en Inglaterra desde mediados de este siglo XIX, no solo es una guerra, no solo es una revolución en donde la mano del hombre va a ser reemplazada por la máquina, ¿no? Sino que es una revolución que atañe también a la tecnología y a la tecnología bélica, ¿no? Los barcos antes eran de madera, ¿no? Los barcos de guerra me refiero, pero ya a partir de la década de 1860 en adelante se empiezan a confeccionar los primeros blindados, ¿no? Vale decir, los cascos de madera, aquellas partes del barco donde flotan sobre el mar, empiezan a ser recubiertos por láminas de acero, ¿no? Entonces el Huáscar es uno de los primeros modelos que se ensayan, ¿no? de este tipo, y por eso se le llama blindado, ¿no? Y como dije hace un momento, era un monitor que estaba blindado y que le permitía navegar, a pesar del peso, ¿no? Navegar a ras del agua, pues, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, tenerlo en consideración, y es por ello de que, gracias a esta facilidad del propio monitor, ¿no? Y también a la destreza y a la propia pericia de Miguel Grau, es que la guerra se prolonga tanto, ¿no? Porque la guerra debió haber terminado, ¿no? El 21 de mayo, cuando perdemos la Independencia, que era nuestro mejor barco, que también era otro blindado, que era mucho más pesado, ¿no? Y era también mucho más moderno, ¿no? Entonces, los chilenos, que tenían una mejor armada, y Bolivia no cuenta, pues porque sabemos que Bolivia no tenía armada, ¿no? Entonces la guerra debió haber terminado ahí, ¿no? Eso debió haber dado, pues, pie a unos, qué sé yo, un mes más como máximo, pero una vez más, digo, la combinación bastante no fortuita, porque no se trata de algo de un golpe de suerte, sino de la preparación que había tenido el propio Grau, ¿no? Él había sido marino mercante, ¿no? En la Marina Británica, no había aprendido mucho de los ingleses. Entonces, y esto unido a las cualidades y características del monitor Huáscar, pues hicieron de que no lo pudiesen atrapar durante estos 6 meses, ¿no? Lo cual generó también un cambio de gabinete ministerial en Chile, ¿no? Porque no veían cuándo se acabe la guerra, ¿no? O sea, para ellos la intención era dominar el mar, conseguir lo que ellos buscaban, que era, pues, los territorios del salitre, tanto bolivianos como peruanos, y ellos pensaban, pues, que la guerra podría terminar rápidamente, ¿no? Pero debido a Grau y a esa dilatación del tiempo, ¿no? Termina generando dos cosas, ¿no? De que en Chile, vuelvo y repito, caiga un gabinete ministerial, y en Perú nos podamos preparar para la guerra, ¿no? Me refiero a esa preparación ya en el ámbito terrestre. Tierra, ¿no? ¿No? Es muy interesante, maestro, esa aproximación que ha hecho usted sobre los barcos, ¿no? Los tipos de barcos, y que fue, pues, este ensayo de las potencias europeas, porque si lo traemos hacia la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando, pues, de que el Huáscar sería un destructor de bolsillo, por así decirlo, y los barcos con los que se enfrentan, los barcos chilenos, serían, pues, los acorazados, ¿no? Que se utilizaban en la Primera y la Segunda Guerra. O sea, ese punto es muy interesante, maestro. Nos da a conocer, pues, cómo van viendo el mundo esta guerra, ¿no? Este combate marítimo.
Y también lo que nos dice, pues, ¿no? De lo que ocasionó el Huáscar en Chile, ¿no? En Chile ocasionó todo un problema político, creo que hasta le iban a dar un golpe de estado al entonces presidente chileno. Pero ¿quién fue Grau, no? ¿De dónde procede él? ¿Y cómo hizo su carrera en las armas, sobre todo en la Marina? Porque es importante saber de dónde viene este señor, cómo es que llega a donde llegó. Bueno, Miguel Grau es un piurano, ¿no? Él nace en Pavita de padre colombiano, ¿no? De madre peruana, ¿no? Quien pasa su infancia en su natal Piura, y luego él en 1854, ¿no? Él se convierte en un guardiamaría, ¿no? Vale decir, él ingresa a las fuerzas navales peruanas, ¿no? Con ese título, con ese grado de guardiamaría, ¿no? Que no es otra cosa que un aspirante a oficial, ¿no? Él en ese momento tiene 20 años de edad. Y luego él pasa por muchas situaciones, incluso en una de ellas él es encarcelado, ¿no? Y luego de ese breve encarcelamiento, porque se le declara inocente, ¿no? En 1867 él se enrola en la Marina Mercante Británica, ¿no? Y entonces es ahí donde él estaba prácticamente en 3 continentes, ¿no? En África, en Asia, en Europa, ¿no? Y todo esto le dio pie a que él pudiese tener la destreza de los ingleses, ¿no? Porque si otra vez nos volvemos a ubicar en el tiempo, ¿no? Hay que recordar de que la reina de los mares, ¿no? Y que le había permitido, ¿no? ser dueña del mundo conocido, ¿no? Era Inglaterra, pues, ¿no? ¿Y por qué? Un país pequeño, ¿no? Porque es una isla, ¿no? Que no está conectada al continente europeo, sino es una isla. ¿Cómo logró dominar el mundo, ¿no? Bueno, en parte fue pues gracias a la marina que tenía, ¿no? Una marina tanto mercante como una marina militar, ¿no? Entonces Grau es parte de eso, ¿no? Y luego Grau, después de regresar ya en la década del 70, ¿no? De la marina mercante británica, él deja o cuelga, por así decirlo, el uniforme militar, el uniforme de la marina, para entrar a la política, y él es un miembro connotado e importante de lo que vendría a ser el primer partido político de nuestra historia, ¿no? Vale decir, el civil, ¿no? Que son estos políticos que se oponen al gobierno de los militares, ¿no? Entonces Grau es parte pues de este partido político, una figura cercana a la de Manuel Pardo de Lavalle, nuestro primer presidente civil, que incluso le salva la vida, ¿no? Le salva la vida cuando se produce pues la rebelión de los hermanos Gutiérrez, que ellos están pidiendo un mejor trato hacia el ejército, porque ya se veían pues o se sentían los vientos de guerra con Chile, ¿no? Debido a la carrera armamentista, o no sé si carrera, ¿no? Este afán chileno de armarse, ¿no? Entonces Grau, vuelvo y repito, es parte del partido civil. Él le salva la vida a Manuel Pardo al embarcarse pues en el Huáscar y llevarlo a Chile, ¿no? Para que el 2 de agosto pudiese regresar una vez acabada la rebelión de los hermanos Gutiérrez, y ese día asumía la presidencia Manuel Pardo de Lavalle, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos cuál es la figura pues de Miguel Grau, ¿no? Considerado también como el peruano del milenio, ¿no? Hay historietas, hay cómics, hay hasta por ahí algunos cortos, un proyecto medio raro, el de Mávila Huertas con Carlos Alcántara haciendo de Grau, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Yo diría pues que lo que está pendiente es una subdirector Juan Carlos Ogales, pues, ¿no? Pero claro, eso es Grau para nosotros, para los peruanos, ¿no? Representa el heroísmo por un lado y los aspectos de un caballero por otro, ¿no? Y también la de ser un excelente ciudadano, ¿no? Vamos a escuchar un pequeño audio y entramos ya para que nos vaya narrando en sí el combate naval. A las 9:20 de la mañana de aquel memorable 8 de octubre, el comandante Grau, en lugar de hundir o encallar su buque, se dispuso para la lucha final, con un valor
que paralizó a los propios enemigos. ¡Afiancen el pabellón! Vamos a batirnos con el Cochrane. ¡Fuego! 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 El Huáscar inició heroicamente el combate a las 9:40 del 8 de octubre. Nuestras granadas no causan efecto en el blindado. Pero hay que seguir disparando. ¡Fuego! ¡Fuego! El Cochrane rompió fuegos a 500 metros sin dejar de avanzar. El Huáscar no cedía un centímetro ni bajaba su ardor. Comandante, 2 granadas del Cochrane nos han causado serios impactos. Barrieron la torre de los cañones y a los 12 hombres que la servían. También han inutilizado el timón del barco. Estamos sin gobierno. Todo el poderío de la flota chilena se enfrentaba a un solo buque, el Huáscar. Se escribía así una página ejemplar en la historia del mundo, una verdad histórica jamás desmentida. Que utilicen el manejo a mano y que no cese el fuego. La lucha se hacía más sangrienta y mortal a medida que pasaban los minutos, pero ahí estaba el heroísmo de Grau, impertérrito, sin pestañear, sin doblegarse, luchó hasta el final. Utilicen el manejo a mano y no dejen de disparar. ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Comandante Aguirre, hágase cargo del barco. El contraalmirante Grau ha muerto. Bien, maestro, estábamos escuchando ahí un audio que hemos extraído de una serie que se llamaba Nuestros Héroes, ¿no? De hace varias décadas. Y bueno, lo narran pues de esa manera, ¿no? Así para emocionante. El combate naval de Angamos, háblenos sobre el desarrollo de esta acción militar, acción bélica. Bueno, antes de hablar, de entrar de lleno al combate, esa serie es de 1979, pues no fue producida por el gobierno militar, ¿no? Por los 100 años de la guerra con Chile, ¿no? Por el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez, ¿no? Y tuvo una repercusión en los que ya estamos caminando pues la cuadra 4, ¿no? de nuestra vida, ¿no? O los mayores, ¿no? Yo recuerdo, tenía 2 o 3 años cuando esa serie la dieron en Canal 7. En Canal 7. ¿no? Y es una de las series pues que ha marcado la vida, vuelvo y repito, de los que ya estamos en la cuadra 4. Pues, ¿no? Bien, hablar del combate a Angamos pues es hablar ya de, como dije hace un momento, ¿no? Del punto final, ¿no? de la parte marítima, ¿no? Se enfrentaron 6 embarcaciones chilenas, ¿no? 2 eran blindadas, ¿no? El Blanco Encalá y el Cochrane, que eran barcos más modernos que nuestro Huáscar, ¿no? Y por el lado peruano también estaba la corbeta Unión, ¿no? Que era un barco de madera al cual Grau rápidamente da la orden pues de regresar, ¿no? Y ahí una vez más se vuelve a ver pues la heroicidad de este hombre, ¿no? Este personaje de Miguel Grau, ¿no? Que de pronto mucha gente lo puede decir, no, pero lo han endiosado a tal nivel, no es que no se haya endiosado a tal nivel, sino que ahí están los hechos, ¿no? Claro. Y que cosa interesante, ¿no? Es que los propios chilenos, ¿no? Reconocen a Miguel Grau, ¿no? Si uno puede ver algunos programas chilenos o conversar con chilenos, ¿no? Ellos reconocen, vuelvo y repito, la figura de Miguel Grau, ¿no? Y bueno, la ponen tanto al nivel, o yo diría que hasta por encima de uno de sus propios héroes, como fue Arturo Prat, que había muerto pues en el combate previo, ¿no? En el de Iquique. Pero bueno, estamos entonces en una situación bastante desventajosa para Grau y los suyos, ¿no? Es un solo monitor contra 6 barcos de guerra, ¿no? Lo cual da un saldo pues de 33 muertos por el lado peruano, ¿no? Fueron 33 las bajas, las que tuvimos nosotros, y el Huáscar termina pues no hundido, ¿no? Que era la
la orden original, ¿no? Porque Grau es uno de los primeros en morir, ¿no? A eso alrededor de las 9:15 de la mañana cae pues una bomba sobre el puente de mando donde estaba Grau, y con eso pues ahí queda nuestro héroe, ¿no? Y lo siguen al mando personajes importantes, ¿no? Como Diego Ferré. Por ahí también está Melitón Carvajal, quien es el último de los oficiales y quien es el que da la orden de abrir las compuertas, ¿no? Las válvulas para poder hundir al Huáscar, lo cual no se termina dando, ¿no? Entonces, la verdad que fue un combate desigual, ¿no? Porque eso es un 5-1 por así, o sea, un 6-1 por así decirlo, es abusivo, ¿no? Uh-huh. Y los chilenos con esto pues logran el objetivo, ¿no? Que era terminar con la guerra en el mar, ¿no? Entonces eso les permite tener el control de las costas de Chile y de Perú, y de Bolivia y Perú. Y con esto empieza el desembarco que se produce al mes siguiente, ¿no? Y con eso se iniciaría la campaña terrestre, el desembarco en Pisagua, que también es otro de los sucesos que son pioneros, ¿no? Porque el desembarco es anfibio, ¿no? Es muy parecido a lo que vamos a ver, salvando las distancias en tecnología, con el día más largo de la historia, ¿no? Me refiero al 6 de junio de 1944, el desembarco en Normandía, pues no, en las costas de Francia, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, básicamente esto es lo que tenemos, ¿no? Ahora, Jorge, ya antes de que yo supongo que muchos ya estarán deseosos de ver el partido del día de hoy, yo quisiera mencionar el nombre de un libro, ¿ya?, que se llama Historia de la Artillería y de la Marina de Guerra en la contienda del 79. ¿Ya? El autor es Jorge Grieve, y lamentablemente este libro no ha sido reeditado, ¿no? Y este libro es una pieza de colección, es una búsqueda, una cacería entre los que son amantes de la guerra del Pacífico. ¿Por qué razón? Porque es el único libro que habla acerca de lo que es tecnología militar durante la guerra con Chile de manera precisa. O sea, existen otros libros como Historia Marítima del Perú, Historia de la Marina del Perú, ¿no? Pero este libro, vuelvo y repito, es famoso. ¿Por qué razón? Porque se destaca al narrar cuál es la historia o cuáles son los sucesos principales de la artillería y de la marina de guerra en la contienda de 1979, ¿no? Es un libro que puede bordear fácilmente entre los 70 soles hasta los 100 soles, porque vuelvo y repito, lamentablemente ha tenido una sola edición. Pero se puede encontrar. Sí, o sea, siempre está, siempre se da vueltas por ahí en el internet, uno lo puede en Mercado Libre, y ahí otros vendedores lo ofertan, pero vuelvo y repito, es un libro que es bien difícil de conseguir, pues, ¿no? Bien, maestro, es increíble la historia del combate de Angamos, ¿no? Nosotros, los que estamos en la cuadra 4, como, repitiendo sus palabras, hemos crecido pues en la escuela, en el colegio, siempre se nos enseñó, ¿no? La imagen de Grau, el combate, ¿no? Ese patriotismo. Creo que veníamos ya de ese saldo pues de los gobiernos militares, ¿no? Y todavía continuaba eso. En esta época, ¿cómo se está enseñando? ¿Cómo ve usted como docente que es también, si la situación en la educación de los chicos les está enseñando el combate, la guerra con Chile, como nos enseñaban antes a nosotros, o así a vuelo de pájaro? No, Jorge, ya lamentablemente la calidad y la cantidad de horas ha disminuido, y bastante, ¿no? Yo recuerdo alguna vez, hace ya bastantes años atrás, en un colegio no escolarizado, haber hecho esta broma de humor negro, ¿no? Que dijo, pero profesor, es feriado, ¿no? Casualmente por un día como hoy. Y yo les dije, ¿y por qué es feriado, no? Y me dijeron, porque así dice el gobierno, pero no saben la razón por la cual es feriado. Y alguien por ahí levantó la mano y dijo, no, creo que tiene algo que ver con Grau. Y yo le digo, bueno, ese día fue pues que le ganamos a los chilenos.
y el director del colegio pasaba por ahí, me escuchó, me llamó la atención y bueno, el punto al que yo quería demostrar era que los chicos pues no eran conocían. Fácilmente engañables, ¿no? O sea, uno les puede decir cualquier bulo y ellos, o noticia falsa, y ellos pues se la van a creer, ¿no? Porque, ojo, estamos hablando de chicos pues de cuarto y quinto de secundaria, ¿no? Que ya tienen 15, 16 años, y que no sepan pues que el 8 de octubre es el combate a Angamos, ¿no? Y mi argumento era, pero ¿cómo vamos a celebrar una derrota, no? Y bueno, no es que se trate de celebrar una derrota, sino se trata de recordar a Miguel Grau, ¿no? Entonces, yo alguna vez ya había hecho este comentario de que nosotros, nuestra generación, hemos estudiado la guerra con Chile en cuarto de secundaria, y esto lo hacíamos pues mínimo en un bimestre, ¿no? Claro, Mínimo, y era emocionante, meses. y era emocionante, para mí por lo menos era uno de los mejores cursos para mi historia del Perú, ¿no? Porque llegaba el profesor y te empezaba a contar la historia. Para mí no eran fechas como dicen muchas personas, escucho o leo por ahí, ¿no? Que son muchas fechas, ¿no? La historia es muy bonita, y yo me acuerdo que, como usted dice, todo ese semestre era para hablar solamente de la guerra. Claro, o sea, se utilizaban un bimestre como mínimo, ¿no? Para hablar de la guerra, pero en cambio ahora tengo entendido, o al menos hasta el momento en que dejé las aulas escolares, esto se hace en 3 semanas. Wow, ¿no? terrible. O sea, vale decir, en 6 horas pedagógicas uno hace antecedentes, desarrollo y consecuencias de la guerra con Chile, pues, ¿no? Y eso es bastante lamentable, ¿no? Y hay otra cosa que también debemos tener en cuenta, ¿no? De que cuando enseñamos geografía siempre decimos que son 3 las regiones naturales del Perú, no costa, sierra y selva, cuando en realidad son 4, el mar, y el mar lleva un nombre, ¿no? Es el Mar de Grau. Esas 200 millas no es el Mar de Grau, este nombre fue propuesto en el primer gobierno aprista, no en los 80s, y lamentablemente es algo que tampoco se enseña o se inculca, ¿no? Decir que el mar peruano tiene un nombre y su nombre es Mar de Grau. Y eso también es importante porque, maestro, en nuestra psiquis solo quedan estas 3 regiones, ¿no? Pero no tomamos en cuenta al mar, o sea, lo vemos pues como algo lejano, pero es nuestro, ¿no? Es algo nuestro. Claro, o sea, son 200 millas que en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero en 1945, ¿no? Se da inicio a esta demanda por parte nuestra, ¿no? Y se termina obteniendo esas 200 millas, de las cuales pues bueno, ya sabemos que no se cuidan, no se custodian como es debido, ¿no? Porque siempre hay las denuncias de que barcos chinos, barcos rusos, ¿no? Están en mar peruano, ¿no? Entonces no se custodia como es debido, no hay la indignación correspondiente, ¿no? ¿Por qué razón? Por lo mismo que tú dices, ¿no? Porque no se siente al mar peruano, las 200 millas, como algo que es nuestro, ¿no? Y ahí está, bueno, repito, el nombre, ¿no? Es el Mar de Grau, el cual debemos custodiarlo, ¿no? Respetarlo y amarlo, pues, ¿no? Así es, pues por eso luchó tanto este gran hombre, ¿no? Maestro, ¿cuál fue la trascendencia de este combate y qué enseñanza nos deja Grau? Bueno, la trascendencia si lo vemos por las 3 partes, ¿no? Para Chile es el gran triunfo, ¿no? Para ellos esto determina pues el control del mar, y el control del mar es el control pues de la guerra, ¿no? Les permite movilizar tropas, como mencionábamos hace un momento, los pertrechos que ellos necesitan, alimentación y demás. Para Bolivia es la pérdida de su mar, porque eso es un dato que también se trabaja muy poco, ¿no? O se menciona muy poco, que Grau, durante las correrías que él hace, que él va desde el puerto del Callao hasta casi Valparaíso, ¿no? Él custodia también el mar boliviano, ¿no? Entonces para Bolivia es la pérdida del mar, no tiene quien custodie lo que son sus costas, y para el Perú pues es el inicio de la derrota, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Grau ha dejado? Bueno, esa es una pregunta, Jorge, bastante compleja de responder, en el sentido de que sí, él ha dejado un ejemplo, pero es realmente ese ejemplo es seguido, es imitado, es un paradigma, ¿no? Para los peruanos, porque sí, decimos Miguel Grau arriba, Miguel Grau abajo, pero ¿cuál es el mensaje que este gobierno nos ha dado el día de hoy, no? O sea, al no respetar el feriado, o sea, por declararlo como algo laborable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la imagen que se está dando, no? O sea, yo, la verdad que por ese lado yo cuestiono mucho, ¿no? Y me lamento por otro lado, ¿no? ¿Cómo resquebrajar
una costumbre tan importante, un recuerdo tan importante, resquebrajarlo, ¿no? Tirarlo, pues, eso es como sumar para que se siga restando la memoria de nuestra historia, ¿no? Algo así. Sí, claro, así tú lo has dicho muy bien, ¿no? Es sumar para restar, ¿no? Ese tipo de acciones, pues, lamentablemente el señor Vizcarra, ¿no? Es la muestra, pues, de lo que es el conocimiento que tenemos sobre nuestra historia, ¿no? Porque también este señor había patinado hace un par de años, ¿no? Con unas declaraciones sobre nuestro otro héroe, ¿no? Sobre Francisco Bolognesi, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que replantear, creo yo, lo que es la educación pública en el Perú, ¿no? Ya dejémonos de tantos experimentos y deberíamos volver a tener el curso de historia del Perú, ¿no? Ya basta de áreas, ¿no? Que historia, geografía y economía, que combinar las tres áreas, ¿no? O sea, si queremos realmente salir de la situación en la que nos encontramos, más allá de esta pandemia, si no me refiero a esta molicie social, educativa, cultural, bueno, es hora pues de restablecer lo que historiadores y profesores como Pons Muso, Alfredo Reaza Costa, Juan Castillo Morales reclamaban, ¿no? El mismo Jorge Basadre, ¿no? Una historia del Perú para los peruanos, pues. Exacto, maestro. Muy buena frase. Bien, maestro, ha sido un bonito programa, hemos conocido mucho, como siempre, aprendemos de usted y le agradecemos, pues, que nos brinde sus conocimientos en contracultura para todos los escuchas, ¿no? Grau no puede dejar de ser nombrado, por lo menos en su día, ¿no? Ya pues son 365 días, un día tiene Grau, ¿no? Y a él tenemos que darle lo que se merece, así como a cada uno de nuestros héroes, ¿no? El no respetar su memoria significa dejar de ser peruanos, dejar que esa vorágine de incultura nos cargue encima y seamos parte de esa masa cautiva, ignorante, esa masa sin valores, ¿no? Y al final eso merma en lo que nosotros llamamos, entre comillas, la nacionalidad peruana. No podemos decir que somos peruanos cuando ni siquiera conocemos nuestra historia, y peor aún, no es que ya no nos las enseñan, sino que no tenemos el más mínimo interés en querer aprender nuestra historia, que eso es peor todavía, ¿no? Y ojo, Jorge, que tenemos muchos recursos, ¿no? Ya no solamente se trata de que el colegio ya no tiene el monopolio de la enseñanza, ¿no? Antes de terminar, yo quería mencionar una miniserie de 3 episodios, ¿no? Del año 2007 que se llama Epopeya, ¿no? Es una producción chilena, ¿no? Producida por un uruguayo chileno llamado Rafael Cavada, ¿no? Y eso está en YouTube, ¿no? Son 3 episodios y está muy bien producido, está muy bien trabajado, y lo que es más interesante de esta miniserie es que uno puede ver ahí 3 cosas, ¿no? La primera, historiadores de los 3 países. La segunda, cómo se enseña la guerra del Pacífico en los 3 países. Y la tercera, encuestas a personas del común y del corriente, ¿no? De los 3 países. Entonces ahí tenemos las 3 versiones para contrastar, ¿no? Epopeya, vuelvo y repito, se llama esta miniserie de 3 episodios. Y algo que también es muy lamentable, ¿no? Es que este periodista Guillermo Thorndike, ¿no? Bastante conocido, los que ya somos de esta edad, ¿no? Él tiene una tetralogía sobre la guerra con Chile, ¿no? Y él abre estas novelas históricas, ¿no? Con el libro que se llama 1879, y en la portada está Miguel Grau, ¿no? Es un libro de 1977 que desde los 80 no ha sido lamentablemente reeditado, ¿no? Y por otro lado, el mismo Thorndike, entre los años 2005 y 2006, antes de morir, en un trabajo de 6 volúmenes, ¿no? Editado por el Fondo Editorial del Congreso, ¿no? del Congreso de la República, ¿no? Tiene un trabajo sobre Miguel Grau, ¿no? Que se titula simplemente Grau, ¿no? Y a eso habría que agregarle una novela, ¿no? De un chileno llamado Carlos Trombén, ¿no? Que se llama Huáscar, ¿no? La cacería naval que marcó la historia de Chile y Perú,
¿no? Muy Y ese buena libro, novela, ojo, ahí en Chile ha sido un éxito de ventas, no se ha ido en más de 6 ediciones, hará cosa de un par de años que aquí en Perú lo han empezado a editar. Entonces, la información está ahí, como te dije hace un momento, ¿no? El monopolio de la educación ya no lo tiene lamentablemente la escuela, ¿no? Ya uno mismo se puede educar y es cuestión de buscar en internet. Tenemos YouTube para los que no quieren leer y tenemos pues libros digitales. Hasta audiolibros hay. Imagínate, ya para mí ese ya es el colmo del ocioso, pues, ¿no? Pero bueno, ya, o sea, no hay motivo para decir, no, yo no sabía, yo no supe, ¿no? Sino ya, si uno quiere quedarse como un ignorante supino o adrede a propósito, ya es cuestión de cada quien, ¿no? Así es, maestra, así es verdad, usted tiene toda la razón. Para acotar ya antes de terminar, es que también tenemos profesionales que son bien supinos, ¿no? Y bien hacen esa ignorancia supina con ganas. ¿Sabes qué? Deberían aprender de Grau, ¿no? Porque no hay que olvidar que cuando estalla la guerra, Grau está sentado en su curul, porque él había sido elegido diputado por Piura. Entonces, ¿qué es lo que hace Grau? Apenas estalla la guerra, él abandona la curul, y porque él se puede haber quedado ahí bien sentado, ¿no? No, lo que él hace es volver a ponerse el uniforme militar, el uniforme de la Armada, dejar el traje de civil y se pone al mando del monitor, del Huáscar. Y él sabía, porque Grau es una de las voces que había dicho desde tiempo atrás, desde el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que había que reforzar la Marina, que había que preparar ingenieros para la conducción y el mantenimiento de la Armada peruana. Y Grau sabía lo que se enfrentaba. Aquí no se trata de un señor que dice voy a ir a ganar. No, él estaba total y completamente seguro de que la superioridad chilena era eso y que sus días prácticamente estaban contados, ¿no? Entonces yo haría la siguiente pregunta, ¿no? Así a modo de interpelación a los que les gusta andar interpelando, ¿no? ¿Haría lo mismo? ¿Dejaría la curul, ¿no? Para ponerse ahí en la primera línea de combate? Habría que replantear eso, ¿no? Claro, sí, muy bien, maestro, muy buena cuestión, y que se soben pues a los que se sienten ardidos. Hoy hemos aprendido mucho, hemos hecho una crítica también, creo que es dable, corresponde. Le agradecemos, maestro, por el tiempo que nos ha brindado, y estamos seguros que vamos a seguir conversando con usted. Hay tantas cosas de qué hablar, tanta historia que hacer conocer a nuestros amigos contraculturales. Muchas gracias, maestro Arroyo. Listo, un abrazo, Jorge, y saludos a todos los amigos huancavelicanos contraculturales y del resto de nuestra patria llamada Perú. Gracias, maestro.